Una historia extraña y conmovedora sucedió en un pequeño pueblo donde todo siempre era paz y calma. Pero un día, Andrés, un niño de 12 años que vive en un pequeño pueblo escondido en medio de las desoladas montañas, se enfrenta a un incidente inesperado. La vida cotidiana aquí transcurre lenta y pacíficamente. Es un niño activo e inteligente. A menudo corre y juega con amigos bajo árboles verdes y frescos o ayuda a sus padres con pequeñas tareas domésticas. Sin embargo, en los últimos meses, todos en la familia de Andrés comenzaron a notar un cambio extraño en el niño. Al principio, los síntomas eran simplemente que Andrés se quejaba frecuentemente de dolor de estómago. Se sostuvo el estómago y se sentó en un rincón de la casa. A veces su rostro se contraía por el dolor repentino. Su madre pensó que podría haber comido algo impuro, lo cual no es raro en las zonas rurales. Inmediatamente preparó unos cuantos cuencos de tabaco tradicional, pensando que ayudaría a su hijo a sentirse mejor. Pero los cuencos medicinales solo producen efectos temporales. Con el tiempo, el dolor apareció cada vez con más frecuencia. Acompañado de un extraño cambio, el estómago de Andrés comenzó a crecer inusualmente. Al principio, todos pensaron que simplemente estaba hinchado o que tenía acumulación de gases, por lo que nadie le prestó atención. Los vecinos incluso bromearon diciendo que el niño comía demasiado, lo que provocó que su estómago se hinchara como un globo. Andrés se rió, pero sus ojos parecían llenos de preocupación. Unas semanas después, mientras la barriga de Andrés seguía creciendo, su familia ya no pudo ignorarlo. Su cuerpo se volvió más delgado, pero su estómago se hinchó cada vez más, haciéndolo más incómodo cuando se movía o simplemente se sentaba en un lugar. Todos intentaban preguntarle si se había caído o si se había lastimado en alguna parte, pero Andrés solo se ponía cada vez más pálido y demacrado, luciendo cansado, como si su vitalidad se estuviera acabando poco a poco. Andrés de repente rompió a llorar debido al intenso dolor. Se dio vuelta en la cama y siguió llamando a su madre. Toda la familia de Andrés acudió corriendo presa del pánico, encendiendo las luces brillantes para examinar la situación. La madre, sacudiendo al niño, descubrió de repente que el estómago de su hijo estaba duro como una piedra y algo parecía moverse en su interior. Ella gritó, su voz llena de pánico, dejando a toda la familia en una atmósfera tensa. A la mañana siguiente, el padre de Andrés decidió llevarlo al puesto médico del municipio para un examen, donde el personal médico no pudo hacer un diagnóstico preciso. Aconsejaron a la familia que llevaran rápidamente al niño a un hospital superior. Al escuchar esto, la madre de Andrés entró en pánico y las lágrimas corrían por ella, preocupada por el estado de su hijo. Se culpaba constantemente por ser subjetiva ante los primeros signos, lo que empeoraba el estado de su hijo. De camino al hospital, el aire en el coche era sofocante. Andrés estaba sentado en el regazo de su madre, con la cabeza apoyada en su hombro, los ojos entrecerrados y la respiración entrecortada. Su padre intentó mantener la calma, pero el volante seguía temblando y su mente se llenaba de cientos de preguntas. ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Es una enfermedad peligrosa? Al llegar al hospital, los médicos aceptaron rápidamente el caso de Andrés. Hicieron un examen preliminar, pero lo que descubrieron solo aumentó su ansiedad. El estómago de Andrés estaba tan apretado que claramente no era un problema digestivo normal. Algunos médicos incluso negaron con la cabeza, perplejos por el estado del niño. Decidieron que necesitarían realizar pruebas y ecografías para determinar la causa. En el hospital del distrito, cuando Andrés fue traído por su familia, nadie podría haber imaginado que el niño de 10 años estaría en el centro de uno de los casos médicos más raros registrados. Inicialmente, los médicos ingresaron a Andrés suponiendo que padecía flatulencias o malestar digestivo, como suele ocurrir en los niños pequeños. Sin embargo, durante un examen general, inmediatamente notaron una anomalía en el abdomen del niño. El estómago de Andrés estaba desproporcionado, a diferencia de la hinchazón normal. Cuando presionaron suavemente con las manos, sintieron una masa dura en su interior, diferente a todo lo que habían tocado jamás. La expresión de dolor de Andrés durante su examen preocupó aún más a los médicos. En ese momento decidieron trasladarlo a la sala de ultrasonido para aclarar la causa. Cuando apareció la pantalla ultrasónica, la atmósfera en la habitación de repente se volvió silenciosa.
Los médicos observaron atentamente la imagen en la pantalla y cada uno mostró extrema sorpresa. En el abdomen de Andrés apareció una gran masa con una estructura muy similar a la de un feto en desarrollo. Sus líneas, desde la cabeza hasta los pequeños miembros, eran tan claras que resultaban inconfundibles. Un joven médico que estaba cerca no pudo evitar exclamar: «¡Imposible! ¿Cómo puede un niño quedar embarazada?». Los médicos superiores se calmaron rápidamente, pero no pudieron ocultar su confusión. Este asunto va más allá de los conocimientos médicos básicos que alguna vez conocieron. Es una deformidad rara o una condición de la que nunca han oído hablar. Las preguntas se arremolinaban continuamente en sus cabezas, pero nadie se atrevía a dar una explicación precisa. Las cosas se pusieron más tensas cuando tuvieron que informar a la familia de Andrés sobre los resultados de la ecografía. Los padres del niño estaban claramente preocupados cuando escucharon a los médicos describir la condición inicial. No entienden claramente el significado del término masa grande parecida a un feto. La madre preguntó tímidamente: «¿Estás diciendo que hay otro niño en el vientre de mi bebé?». Esta cuestión ejerce aún más presión sobre los médicos. Para aclarar más, decidieron realizar pruebas más profundas, incluidos análisis de sangre, tomografías computarizadas y otros análisis de imágenes. El objetivo es determinar la naturaleza exacta de la masa normal en el abdomen de Andrés. Mientras esperaba los resultados, todo el equipo médico se encontraba en un estado de ansiedad. No solo por el estado de salud del chico, sino también porque se trata de un caso muy especial que puede afectar mucho a su reputación y capacidad profesional. Cuando regresaron los resultados de las pruebas paso a paso, las imágenes y datos obtenidos confirmaron la existencia de un feto dentro del abdomen de Andrés. No se trata de un tumor o un simple cuerpo extraño como muchos esperaban inicialmente, sino de una masa cuya estructura es similar a la de un organismo vivo incompleto. Esto dejó al equipo de médicos sin palabras. Algunas personas del equipo, que han trabajado en el campo médico durante décadas, admitieron que nunca habían presenciado un caso tan extraño. Mientras tanto, la noticia del caso de Andrés se extendió por el pequeño pueblo donde vivía el niño. La gente hablaba en voz alta, cada uno con su propia opinión. Los ancianos de la aldea, que creen en los misterios, creen que es un presagio o una retribución de fuerzas sobrenaturales. Algunas personas incluso han especulado que el niño podría haber estado poseído o bajo la influencia de cosas misteriosas que la ciencia no puede explicar. Los rumores se difundieron cada vez más, sumiendo a todo el pueblo en un estado de confusión y miedo. La familia de Andrés, ya desconsolada al ver a su hijo debilitarse, ahora debe enfrentar la presión de la atención de toda la comunidad. La madre de Andrés no podía dejar de llorar, orando constantemente por su hijo. El padre mantuvo la calma, pero sus ojos no podían ocultar la preocupación y la desesperación. Los días de espera para obtener más resultados y explicaciones de los médicos se hicieron interminables, como si toda la familia estuviera agobiada por una obsesión interminable. Mientras los médicos seguían buscando respuestas, se celebró una reunión de emergencia en el hospital. Se invitó a expertos de muchos campos diferentes a analizar este caso. Después de muchas horas de debate y estudio de expedientes de pacientes, finalmente llegaron a una hipótesis que podría explicar este fenómeno. Este es un caso extremadamente raro en medicina, llamado PH-INFU. PH-INFU es una afección que ocurre al principio del embarazo, cuando un embrión no se desarrolla normalmente y es absorbido por el cuerpo de su gemelo en el útero. Este embrión absorbido no se desarrolla hasta convertirse en un cuerpo completo, sino que continúa existiendo como una masa parásita dentro del cuerpo humano restante. Este caso suele descubrirse cuando el paciente es muy joven, pero es extremadamente raro que alcance un tamaño tan grande como en el cuerpo de Andrés. Esta información no solo ayudó a aclarar parte de la confusión del equipo médico, sino que también abrió un rayo de esperanza para la familia de Andrés. Pero también plantea otra pregunta difícil. ¿Cómo extirpamos esta masa fetal sin poner en peligro la vida del niño? La cirugía es inevitable, pero los riesgos durante la operación siguen siendo muy altos. Cuando se anunciaron los resultados del hospital, toda la familia de Andrés quedó sumida en un estado de conmoción y ansiedad extremas.
¿Cómo es posible que un niño de 10 años, inocente y que nunca ha experimentado nada inusual en la vida, se encuentre en una situación tan extraña? Los padres de Andrés se sintieron ardiendo y les dolía el corazón al pensar en la salud de su hijo. Las preguntas inundaron sus mentes. ¿Está bien mi hijo? ¿Qué enfermedad es? ¿Qué debo hacer para salvar a mi hijo? Aunque los médicos explicaron en detalle que se trataba de un caso médico poco común llamado PH-info, para la gente de un pequeño campo, estaba más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. En la casita de Andrés el ambiente era pesado. La madre, que es la persona más fuerte de la familia, ya no puede contener las lágrimas. Solo pudo tomar la mano de su hijo y susurrarle palabras de aliento, pero su corazón temblaba ante la idea de tener que llevar a su hijo a la mesa de operaciones. El padre, aunque intentaba aparentar calma, no podía ocultar la confusión en su rostro austero. Ambos se culpaban constantemente, preguntándose si habían hecho algo mal para poner a su hijo en esta situación. La noticia del estado de Andrés rápidamente se extendió por todo el pueblo. En un lugar donde todos se conocen, todo lo que sucede se convierte en tema de discusión. Al principio, a quienes escucharon la noticia les resultó difícil de creer. ¿Un niño de 12 años está embarazada? ¿Cómo es posible? Pero cuando la familia de Andrés confirmó el incidente y los médicos también llegaron a una conclusión médica, el escepticismo de los aldeanos rápidamente se convirtió en sorpresa y curiosidad. Los habitantes del pueblo están divididos en muchas opiniones. Algunas personas creen en la explicación de los médicos de que se trata de un caso médico poco común. Se apiadaron de la familia y al mismo tiempo rezaron para que el niño sobreviviera a esta terrible experiencia. Otros, en particular los ancianos de la aldea, se inclinan por explicaciones espirituales. Creen que es un presagio desafortunado, tal vez una señal de castigo por parte de fuerzas sobrenaturales o el resultado de una maldición. Esto no es nada normal. Debe haber una causa raíz, dijo con expresión seria un anciano del pueblo. La historia de Andrés se ha convertido en un tema candente en cada pequeño callejón y mercado. La gente cuenta historias emocionantes, incluso un poco locas. Algunas personas creen que Andrés fue el niño elegido y que el feto en su vientre fue una señal especial de fuerzas sobrenaturales. Otros creen que la familia de Andrés cometió un acto irrespetuoso que derivó en este castigo. Los rumores hicieron que el ambiente en el pueblo fuera aún más tenso. Mientras tanto, la familia de Andrés enfrenta no solo la presión de la enfermedad de su hijo, sino también el escrutinio y los chismes de quienes los rodean. Algunas personas llegan al hogar con buenas intenciones, trayendo palabras de aliento y regalos para consolar a la familia. Pero también hubo personas que vinieron por curiosidad, y que incluso dijeron cosas que rompieron aún más a los padres de Andrés. ¡Qué extraño! Nunca había pasado algo así. Algo debieron haber hecho mal para tener esta obsesión, le susurró una mujer a su vecina mientras salía de la casa de Andrés. A pesar de esto, todavía hay personas que se solidarizan y apoyan a la familia en tiempos difíciles. Ayudaron a la familia de Andrés a prepararse para la próxima cirugía, desde apoyo emocional hasta apoyo financiero. No te preocupes mucho, lo más importante ahora es salvar a Andrés. Estaremos ahí para ayudarte, dijo un amable vecino, entregándole a la madre de Andrés una pequeña suma de dinero, recaudada entre la gente del barrio. A pesar de mucha presión, la familia de Andrés todavía está decidida a concentrarse en el tratamiento de su hijo. Confiaron en el equipo médico y rezaron para que el niño pudiera superar esta dificultad. La extraña historia de Andrés no solo hizo que la familia del niño se volviera más valiente, sino que también llevó a todo el pueblo a pasar días turbulentos. Y en medio de los rumores y la confusión, el amor humano sigue siendo lo que mantiene la esperanza, ayudando a la familia de Andrés a ser más resiliente en el camino que tiene por delante. Ante el deterioro de su salud, los médicos se enfrentaron a una decisión sumamente difícil: realizar una cirugía para extraer el feto del abdomen del niño. Esta no es una operación quirúrgica normal, pero sí un gran desafío para el equipo médico. Esto no solo se debió a la rareza de la enfermedad, sino también al hecho de que el cuerpo del niño estaba demasiado débil para soportar los riesgos de una cirugía compleja. Solo tenía 12 años, una edad en la que un niño debería haber jugado sin preocupaciones,
pero ahora se encontraba enfrentando una batalla de vida o muerte. Los médicos se reunieron de urgencia para analizar el estado de Andrés y encontrar la solución más óptima. A través de pruebas detalladas, determinaron que el feto en el abdomen de Andrés estaba creciendo y ejerciendo mucha presión sobre los órganos internos, lo que provocaba una debilidad severa. Sin una intervención rápida, la vida del niño correrá peligro. Sin embargo, esta operación no es sencilla. El cuerpo de Andrés aún es pequeño, su resistencia es baja y sus órganos internos no están completamente desarrollados. Extirpar una masa tan anormal requiere una precisión absoluta. Además, en casos raros como estos, no hay muchos precedentes en los que los médicos puedan confiar. En realidad, se trata de una operación que juega entre la vida y la muerte. La familia de Andrés debe ahora tomar la decisión final. Los padres del niño eran simples agricultores que nunca se habían enfrentado a una situación tan grave. Al ver a su pequeño hijo acostado en la cama del hospital, pálido y respirando con dificultad, no pudieron contener las lágrimas. La madre se culpaba constantemente por no haber detectado señales de anomalías en su hijo desde el principio, mientras el padre permanecía en silencio, con los ojos llenos de preocupación. Durante la reunión con el médico, la familia recibió una explicación detallada del estado de Andrés y los riesgos de la operación. Los médicos no ocultaron la dificultad de la operación, pero también afirmaron que era la única posibilidad de salvar a Andrés. La madre rompió a llorar y con sus manos temblorosas agarró con fuerza la mano de su marido. Los abuelos de Andrés, que siempre creyeron en el destino, aconsejaron a su hijo que pensara bien. Temen que si la operación fracasa, la familia perderá a su único hijo. Pero el deterioro cada vez más evidente de Andrés empuja a la familia a tomar una decisión. No podían quedarse sentados y ver cómo su hijo se debilitaba cada vez más. El padre, después de muchas horas de reflexión, dijo a su esposa: «Hay que hacer todo lo posible para salvar al niño. Aún es joven, debe vivir». Su breve pero decidida declaración fue unánime en la familia. Finalmente, la familia firmó el consentimiento para la operación, depositando su plena confianza en el equipo médico. Antes de entrar al quirófano, la madre no pudo contener su emoción y se arrodilló ante el cirujano jefe, mientras las lágrimas corrían como lluvia. «Ruego a los médicos que salven a mi hijo. Es toda nuestra vida». Esta solicitud afectó no solo a los médicos, sino también a las enfermeras presentes. Con esta decisión final, todos los preparativos se ejecutaron apresuradamente. Los médicos y el personal médico han desarrollado planes detallados para afrontar cada situación que pueda surgir durante la cirugía. Saben que no se trata solo de una responsabilidad profesional, sino también de una pequeña vida, donde todas las esperanzas están puestas en ellos. En este ambiente pesado, Andrés es trasladado al quirófano. Antes de que se cerrara la puerta del quirófano, la madre tomó la mano de su hijo y le susurró: «Espera. Mamá y papá siempre están ahí contigo». Aunque cansado y débil, Andrés todavía intentó sonreír levemente, como para tranquilizar a su madre. La decisión de operarse no solo fue la única opción para salvar a Andrés, sino también un testimonio del amor ilimitado de la familia. Aunque saben que el camino por delante aún será difícil, con fe en la medicina y en el amor, están dispuestos a apostarlo todo para darle a Andrés una oportunidad de la vida. Finalmente llegó el día de la operación, trayendo consigo un ambiente de suspense que envolvió a todo el hospital. Antes de eso, el equipo médico pasó muchos días estudiando la rara enfermedad de Andrés, preparando cada detalle para la operación. Para ellos, no se trata solo de una complicada operación quirúrgica, sino también de una lucha por la vida de un niño de 10 años, una lucha entre la medicina moderna y duros desafíos psicológicos. Desde primera hora de la mañana, el hospital se ha vuelto muy animado. Andrés fue trasladado al quirófano ante la mirada preocupada de su familia. Su madre no podía dejar de llorar, orando por el regreso sano y salvo de su hijo. Su padre, aunque intentó parecer tranquilo, todavía no podía ocultar las gotas de sudor que le corrían por la frente. Fuera del quirófano, médicos, enfermeras y aldeanos volvieron sus ojos hacia la puerta bien cerrada, esperando un milagro. Cuando Andrés fue anestesiado y llevado a la mesa de operaciones,
El aire en el quirófano era sofocante. Cada mirada está muy concentrada, cada movimiento se realiza con cuidado. Este no solo es un procedimiento quirúrgico poco común, sino que también conlleva innumerables riesgos potenciales. El feto en el cuerpo de Andrés se había adherido a vasos sanguíneos y órganos internos, lo que hacía extremadamente difícil su extracción. Un simple y pequeño error puede poner en peligro la vida del niño. La operación duró más de lo esperado. Los médicos deben trabajar sin parar, retirando cuerpos extraños y teniendo cuidado. Para evitar daños en órganos importantes, cada paso se lleva a cabo con la cuidadosa coordinación de todo el equipo, desde el cirujano principal hasta las enfermeras de apoyo. Nadie se atreve a ser descuidado, ni siquiera por un segundo. Afuera del quirófano, la familia de Andrés y los aldeanos esperaban tensos. El tiempo parecía detenerse, cada minuto pasaba como una hora. Todas las miradas estaban puestas en la puerta del quirófano. Algunos familiares no pudieron contener las lágrimas temiendo lo peor, pero aún así mantuvieron la fe en el equipo de médicos, aquellos que luchaban por traer de vuelta a Andrés. Finalmente, después de varias horas, se abrió la puerta del quirófano. El rostro cansado pero radiante del cirujano jefe anunciaba una buena noticia. La operación había sido un éxito. La masa fetal en el abdomen de Andrés fue extirpada por completo. Todos estallaron de alegría y alivio. Aplausos, lágrimas y palabras de agradecimiento sonaron interminables, mezclados con los pasos apresurados de las enfermeras que llevaban a Andrés a la sala de recuperación. Aunque la operación fue un éxito, los médicos enfatizaron que el estado de salud de Andrés requería un seguimiento a largo plazo. El niño tuvo que pasar por un camino difícil, no solo física sino también mentalmente. Una recuperación completa llevará tiempo y Andrés necesitará atención especializada por parte de su familia y profesionales médicos. Después de la operación, al ver las imágenes en el quirófano, los médicos no pudieron evitar conmoverse. Saben que esto no es solo un logro médico, sino también un testimonio del poder de la paciencia y la dedicación. Algunos médicos no pudieron contener las lágrimas al ver cómo Andrés se iba recuperando poco a poco, porque entendían que cada momento que pasaban en el quirófano era un esfuerzo constante por devolverle la vida al niño. La historia de esta cirugía especial se difundió rápidamente, no solo en el pequeño pueblo, sino que también atrajo la atención de los medios de comunicación y de la comunidad médica. Para la familia de Andrés, es un milagro que nunca olvidarán. Para los médicos, es un recuerdo memorable en su camino para salvar vidas, una demostración clara de que no importa la magnitud del desafío, la dedicación y la fe pueden superar cualquier cosa. Después del impactante incidente que involucró a Andrés, la familia del niño finalmente pudo dar un suspiro de alivio cuando la operación fue exitosa. El niño se recuperó gradualmente después de largos días de sufrimiento físico y mental. Sin embargo, los fantasmas de este suceso persisten en la mente de la familia y del pequeño pueblo, donde antes todo era tranquilo y sencillo. En los primeros días después del incidente, la familia de Andrés prácticamente no se atrevió a salir de casa. Temen la mirada crítica de los vecinos, los constantes chismes y las constantes preguntas de los extraños. La mayoría de la gente viene con genuina preocupación, pero este ruido también cansa a la familia y la presiona. Los padres de Andrés se culpan constantemente por no haber descubierto antes el estado de su hijo. En cuanto al niño, aunque su salud se va recuperando poco a poco, todavía lo atormentan días dolorosos y miradas extrañas dirigidas hacia él. Poco a poco, la historia ya no es solo un suceso extraño del que hablar, sino que se ha convertido en una valiosa lección para todo el pueblo. La gente está empezando a ser más consciente de la importancia de los medicamentos y los controles médicos periódicos. Muchas familias llevaron a sus hijos a centros médicos para chequeos y para prevenir problemas inusuales que pudieran surgir. La historia de Andrés también ayuda a las personas a comprender mejor que no todas las cosas extrañas tienen que estar asociadas con la espiritualidad o la superstición, sino que la ciencia moderna puede explicar y resolver muchos fenómenos que la gente nunca ha entendido completamente. En cuanto a Andrés, el niño poco a poco fue recuperando la salud y comenzó a regresar a la vida diaria. Este evento, aunque difícil, lo ayudó a darse cuenta del valor del amor y el cuidado de su familia, amigos y quienes lo rodean.
Incluso si hay miradas curiosas o malos chismes, siempre aprende a lidiar con ello y se vuelve más maduro después de su propia historia especial. La historia del niño embarazado de 12 años no solo conmocionó a todo el pueblo, sino que también dejó lecciones significativas sobre ciencia, humanidad y empatía. Pequeños pero significativos cambios comenzaron a aparecer en la vida cotidiana de la gente. Se dan cuenta de que en lugar de miedo o duda, es necesario comprender y compartir para superar las sorpresas que la vida nos depara.